Entonces, regresando a la historia de San Lucas capítulo 10, ¿cuál era el corazón del intérprete de la ley? ¿Él quería cumplir los mandamientos o quería creer en Jesús? ¿Cuál era el corazón del intérprete de la ley? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, una vez más, ¿no? Se está metiendo, insisto, el mismo tema, ¿no? Acerca de la idea de yo hacer algo para obtener la salvación y la vida eterna. Entonces, como dije antes, las normas del bien y del mal del hombre, ya vamos a poner acá, ¿no? Esta es la norma del bien y del mal del hombre, esta es la norma del bien y el mal de Dios. Se empiezan a mezclar, se empiezan a confundir y se produce algo extraño, ¿no? Pero no tenemos que confundirnos acá. Nosotros no tenemos que agarrar nuestra norma. O sea, así, miren, esta es la norma nuestra, así, hay que tirar. Ahora, la norma del bien y del mal de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que considerar más importante. Esta norma que se ha perdido en el hombre después de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿ya no funciona? ¿Ya no sirve? ¿Eso podemos decir? No podemos decir que ya no sirve, sino que siempre ha estado presente la norma de Dios. Pero ¿qué pasa? Ahí lo tiré por acá, disculpen. O sea, pero la norma del hombre que está acá sigue queriendo influir en nuestra vida. Sigue queriendo hacer algo en nuestra vida. Pero ustedes, ¿qué es lo que tienen que aprender a hacer? A desechar su norma, ¿no? Su norma del bien y del mal. Y adquirir un nuevo conocimiento que viene a ser la norma del bien y del mal de Dios. ¿Entienden ustedes lo que digo? Ya la norma del bien y del mal de Dios es diferente a la norma del bien y del mal nuestra. ¿Sí? Alguien acá pregunta, ¿no? Si en serio el hombre comió manzana. No, yo no he dicho que comió manzana, ¿no? Eso es una creencia popular. En ninguna parte dice que comió manzana, ¿no? O sea, en ninguna parte dice que la manzana fue el fruto prohibido por Dios, ¿no? No se confunda, ¿no? Yo no estoy hablando de eso. Entonces, ya esta norma del bien y del mal que Dios tiene, o sea, este carácter, ¿no? Esta ciencia del bien y del mal, ya está presente, pero en nosotros no es algo que está, o sea, impregnado, ¿entienden? Sino que nosotros tenemos ideas mezcladas. Está nuestra norma del bien y del mal y está la norma de Dios, entonces estamos mezclando. Y con esa forma la persona quiere leer las Escrituras. Con esta forma la gente quiere interpretar la Biblia, pero es el momento donde la interpretación viene a ser equivocada. Porque ¿qué es lo que trata de buscar el ser humano? Cuando acá dice perseverando en bien hacer, tenemos que hacer bien, tenemos que tratar de ser buenas personas. No, primero considere cuál es el bien para Dios. El bien para Dios es lo que Él hace. Eso es lo que manifestó en el libro de Génesis capítulo 1. Lo que Dios hace, Dios considera el bien, considera bueno. Por lo tanto, nosotros debemos llegar a adquirir una nueva norma del bien y del mal. ¿Me comprenden? Esta norma del bien y esta nueva norma no viene dada por el fruto de la ciencia del bien y del mal, sino que viene dada por lo que Dios considera bueno y por lo que Dios considera malo. ¿Entienden? Es como decir, ya tengo que reeducarme respecto al bien y el mal. No sé, alguien está confundido con lo que estoy hablando, pero es lo que quiero explicar hoy, ¿no? Porque acá dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Entonces alguien dice, tenemos que hacer el bien para obtener la vida eterna. No, pero no es así, sino que dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Para buscar la gloria, la honra, la inmortalidad, nosotros necesitamos creer en la obra de Dios, en la obra de Jesús. Por eso el intérprete de la ley, ¿qué error estaba cometiendo? El intérprete de la ley, ¿qué error cometía? El intérprete de la ley estaba concibiendo que él podía hacer algo para Dios. Pero ¿qué es lo que Jesucristo le acaba de mencionar? Le cuenta la historia de un hombre que cayó en manos de ladrones. O sea, un hombre medio muerto. Este hombre medio muerto, cuando queda en el piso sin poder hacer nada, es la posición de una persona delante de Dios. Se refiere a una persona que no puede hacer nada, o sea, que no puede usar su criterio en ese momento. Pero aún así, el samaritano se acerca al judío. El judío era el medio muerto, ¿no?
Porque el judío representa a este intérprete de la ley. Jesús lo ha puesto dentro de la historia en ese lugar. Entonces, si él ocupa su ciencia del bien y del mal, no puede aceptar la ayuda de un samaritano. Sería casi como una humillación, ¿no? Imagínense. Un pueblo que es inferior al mío, personas que son inferiores a mí, que me ayuden, eso es un menosprecio para mí. Entonces, esa norma del bien y del mal que tenía el judío cuando estaba en el piso tirado, ¿funcionaba? ¿Funcionaba esa norma? O sea, esa norma del bien y del mal que él tenía respecto al trato entre judíos y samaritanos, ¿estaba activada o estaba desactivada? No sé, estoy hablando en términos informáticos o qué será, ¿no? En términos digitales. Ya, estaba desactivada, ¿no? Esa función estaba desactivada. Por ejemplo, si yo acá pongo acá la opción, voy a silenciar. Ahora yo activé el micrófono, ¿no? Ahora se escucha, ¿no? Pero cuando yo estoy hablando, si yo desactivo el micrófono, vamos a activar otra vez. Ya. ¿Qué? Lenguaje de señas. No. Lo que quiero explicar es que, ¿qué es lo que hizo este hombre medio muerto? Tenía que desactivar el sistema de su norma del bien y del mal para poder recibir al samaritano. Si no, no lo puede recibir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en San Juan capítulo 4, la mujer samaritana, ¿qué es lo que dice? Hey, tú siendo judío, ¿cómo te acercas a mí que soy mujer samaritana? Y sabemos que entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí, está escrito así. Esa era la norma, ¿no? De ella también, siendo samaritana, y entendía que los judíos no se trataban con ellos. Entonces, en esta escena del buen samaritano, aparecen dos personas que por cultura no se llevan. Entre judíos y samaritanos no conversan. Pero a la hora de tener que encontrarse con el samaritano, el judío, ¿qué puede hacer? No hay ninguna norma que queda en él. En ese momento se aplica la norma celestial o la norma del bien y del mal del cielo. ¿Cuál es esa norma? Que por medio de Jesús una persona pueda ser salvada, pueda ser perdonada de sus pecados. Porque le puso aceite, que simboliza el Espíritu Santo de Dios, y le puso el vino, que tiene dos simbolismos, ¿no? El primero representa la sangre de Cristo, y segundo también menciona acerca del gozo, porque en la fiesta de boda del libro de San Juan capítulo 2, cuando la gente no tenía vino, ya se acababa la fiesta, ¿no? Es decir, que se acaba el gozo y la alegría. Entonces, en muchos aspectos, el vino que aparece en el libro de San Lucas capítulo 10 representa la alegría, el gozo. ¿De qué? De haber recibido la salvación. Entonces, hermanos, la norma de Dios, la norma del bien y el mal de Dios dice así, que el bien para Dios es lo que ha hecho por medio de Jesús, Jesucristo, ¿no? Esto viene a ser el bien para Dios. ¿Pero qué viene a ser el mal? El mal es lo que yo hago, es lo que yo quiero ofrecer a Dios con mi bondad, con mi obra. Por eso en el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ojo, y no obedecen a la verdad. Aquí está el secreto, ¿no? Aquí está la conexión directa. Ojo, dice acá, ¿quiénes son los que hacen el mal? Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿A quién no obedecen? ¿Qué significa no obedecer a la verdad? En otras palabras, es no obedecer ante el Evangelio. No obedecer que ya mi pecado fue lavado y fui perdonado, sino que al no obedecer dice, no es así. Yo sigo siendo pecador, tengo que esforzarme, tengo que procurar, tengo que tratar. Esto es la norma del bien y del mal que vino por el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Entienden? Esto es la norma. Por lo tanto, ¿cuál viene a ser, lo más importante en la vida de un creyente? Primero debería desechar la norma del bien y del mal que tiene, que trae por la herencia adámica, y luego debe aceptar la norma del bien y del mal de Dios. Dios considera que el bien es que aceptemos a Jesús, que aceptemos su obra, que aceptemos su salvación, su perdón,
esto es el bien para Dios, porque Dios es el que lo ha hecho esto, Dios es el que ha preparado esto. ¿Entienden? Entonces ya vimos al principio que la norma de Dios es que lo que Él hace considera bueno. Lo que Él ha hecho, eso es lo que Dios considera lo bueno, el bien. Contrariamente a lo que el hombre quiere hacer por sí mismo, eso Dios considera el mal. ¿Entienden? Entonces en la Biblia hay una palabra donde dice que los cristianos, después de recibir la salvación, ¿qué es lo que debe hacer? ¿O qué es lo que se debe producir en él? Dice que ejercitados los sentidos para poder discernir entre el bien y el mal. Así está escrito. Ahora no puedo recordar exactamente, ¿no? Pero en el libro de Hebreos aparece esto, ¿no? Dice que tenga ejercitados los sentidos para el discernimiento del bien y el mal. ¿Alguien sabe dónde está esta palabra? Tal vez hermano Rigoberto. Ya está escrito así, ¿no? Dice que tenga ejercitados los sentidos para poder distinguir, discernir entre el bien y el mal. Por eso, según mi recuerdo, estaba en el libro de Hebreos, pero ahora no puedo recordar exactamente en qué capítulo. Creo que es el capítulo 5. No. Sí, es el capítulo 5. Vamos a ver Hebreos 5, 14. Gracias, hermano. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya, hermanos, este discernimiento que aparece en el versículo 14 se refiere precisamente a esta norma, a considerar el bien y el mal, pero ya no desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Es poder tener ejercitados los sentidos. ¿Qué significa tener ejercitados los sentidos? Para ejercitar algo, para ejercitar los sentidos se debe practicar. ¿Entienden? En la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes, se realiza lo que es la práctica de la vida espiritual. O sea, mientras nosotros llevamos la vida de creencia, podemos distinguir, o podemos poco a poco distinguir, cuando las cosas que salen de nosotros, o los deseos que salen de nuestro corazón, o la determinación que sale de nosotros, será algo perjudicial o no. Cuando vino desde mi interior, cuando vino desde mi corazón, es decir, que viene viciado por medio del engaño de Satanás. Y cuando vino por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted practica en la vida espiritual estas cosas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Poco a poco en su corazón o en su experiencia de vida, de fe, puede empezar a darse cuenta. Cuando yo sigo este pensamiento me dirige hacia esa dirección, hacia el mal. Entonces, ya habiendo experimentado antes, cuando yo confié de esta manera, entonces ocurrió de esta forma. Entonces ya tiene ejercitado los sentidos, ¿no? Esto realmente yo pensaba que era algo bueno, pero en realidad era un pensamiento que vino desde la carne, que vino desde mi ser, que vino desde mi interior. Por eso fue que yo tuve este resultado. Por eso dice aquí, ejercitado los sentidos, o los sentidos ejercitados. Es decir, que empieza a darse cuenta que su opinión, su punto de vista que le hace creer que algo es bueno, no es tan bueno como pensaba, ¿no? Porque ya tiene la experiencia. Cuando yo pensé que esto era bueno, yo me fui en esa dirección. No era así. Me equivoqué. Mi percepción, mi discernimiento del bien y del mal fue equivocado. La próxima vez cuando yo vaya adelante de esta situación, ya voy a considerar. Aunque mi mente está diciendo que esto es bueno, pero en realidad no es bueno, es malo. ¿Sí me comprenden? Bueno, en esta explicación se ha ido, ¿no?, el estudio de hoy. La verdad yo quería terminar hasta el versículo 16, pero solamente hemos compartido hasta el 9, ¿no? Porque dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Ya entonces, en este ámbito, hermanos, en esta área, ¿qué viene a ser lo bueno? Ya lo dijimos, ¿no? Lo que ha salido de Dios. Cuando en sus corazones ustedes confirman que algo ha salido de Dios, esto es bueno. Por lo tanto, en ustedes, ¿qué traerá? Gloria, honra y paz. Pero cuando ustedes han recibido un corazón que no ha venido de Dios, ¿qué es lo que llegará en ustedes? Tribulación, angustia. ¿Ah? Tribulación y angustia. Pero cuando ustedes han recibido el corazón de Dios, llegará en ustedes ¿qué cosa? Honra, paz, gloria, honra y paz. O sea, el estado del corazón será totalmente diferente. Cuando ustedes confirman a esto vino de Dios, en sus corazones no tendrán nada de preocupación. Dios lo ha hecho. Dios me ha dado este sentir. Dios me ha dado este querer. Por lo tanto, no puede tener nada de incomodidad. Pero cuando no es del pensamiento del Señor, entonces llegará a ustedes ¿qué cosa? Tribulación, angustia, preocupación. ¿No es así? ¿Entienden, hermanos? Bueno, yo he querido explicar toda esta parte hasta el versículo 16, pero por la profundidad que tienen los versículos 7 y 8 y 9, es difícil para seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, hoy hasta aquí vamos a compartir. Gracias por su atención y vamos a continuar en la otra clase. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana usted nos ha permitido escuchar su palabra. Nosotros tenemos un concepto equivocado sobre el bien y el mal. Porque según nuestra norma del bien y del mal, cada persona haciendo algo debería obtener la redención, la vida eterna. Por el esfuerzo humano, cada persona debería lograr la salvación. Pero en la norma de Dios, en el discernimiento del bien y el mal de parte de Dios, no se logra así, sino que es por medio de la obra del Señor. Más precisamente es por la obra de Jesús que las personas llegan a ser salvas, llegan a obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso, sobre este discernimiento del bien y del mal, eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Cómo podemos distinguir cuando algo vino de Dios o cuando algo ha salido de nuestro querer, de nuestra voluntad? Realmente, en la vida de creencia, por el ejercicio, por ejercitar los sentidos, nosotros podemos empezar a distinguir. Si alguien no puede distinguir todavía sobre esto, es muy fácil para preguntar, es muy simple, puede consultar realmente. ¿A quién? A las personas que ya tienen experiencia, a las personas que ya han pasado por muchos procesos, principalmente a los líderes de la iglesia, a los pastores que tienen la experiencia acerca de esto. Por eso con facilidad ellos nos podrán guiar y nos podrán dirigir. Cuando no podemos discernir claramente, necesitamos ser guiados, necesitamos recibir el consejo. Señor, gracias por este tiempo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.